Empezamos, profe. Correcto. Buenas noches con todos. Hoy día nos toca realizar nuestra primera clase virtual en la que tocaremos el tema de acuerdo al sílabus que corresponde a tecnología de la información y las comunicaciones. El objetivo de este tema es presentar un breve resumen de los conceptos básicos y elementales que están relacionados a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Asimismo, describir los aspectos importantes sobre el impacto que las tecnologías de la información y comunicaciones presentan en nuestra sociedad, así como revisar los beneficios y los riesgos que estos traen consigo también. Recuerden que todo adelanto tecnológico, además de traernos ventajas, también trae consigo algunos riesgos que hay que tratar de minimizarlo. Y de eso se trata de repente esta sesión. Hay algunas definiciones que de repente algunos autores dan a las tecnologías de información y comunicaciones. He tratado de repente de consolidar en una sola, que es la que está relacionada al curso y a la especialización o a la especialidad en la que estamos comprometidos. Consideramos que la tecnología de información y comunicaciones son sistemas tecnológicos que nos va a permitir recibir, manipular y procesar la información, y que van a facilitar la comunicación entre dos o más interlocutores. Y que tras de esto hay más que computadoras, más que la informática, más que las comunicaciones. Hay un tipo de interrelaciones, de conexiones que van emergiendo de esta nueva forma de comunicación. Es la que de repente debemos aprovecharlo para sacar beneficios que van a redundar en la productividad y en la competitividad de nuestras organizaciones, y particularmente de las empresas en las que están inmersos en esta realidad. ¿Y cuál sería el objetivo principal que persiguen estas tecnologías, que dicho sea de paso, en la actualidad han dado saltos muy importantes que nos hace, si retrocediéramos años atrás, es como si hubiésemos estado en esos momentos viviendo como una ciencia ficción y que ahora ya hay realidad? El objetivo de esta tecnología es justamente apoyar en el soporte a los procesos de la operación de las organizaciones, y particularmente las relacionadas a los negocios, a fin que les permita lograr una competitividad y productividad que es la que va a permitir de repente mantenerse en el mercado, dado que a nivel mundial ya vienen utilizando estas tecnologías las demás empresas que son las competencias en este mundo globalizado. De tal manera que si una organización en la actualidad pretende trabajar sin el uso de las TICs, simplemente desaparece. Por lo tanto, ya es una exigencia, una obligación de estar inmersos en estos medios de trabajar, de interactuarse, de relacionarse. ¿Qué características presentan
estos medios tecnológicos que tenemos en la actualidad. Estas se han desarrollado siempre a partir de los avances científicos que se han producido, sobre todo en el ámbito de la informática y de las telecomunicaciones, que es justamente lo que nos permite unir las distancias, acortar los tiempos, para que tenga o exista esta interacción o relaciones entre personas y de esta manera las organizaciones también interactúan. Y justamente esto es lo que ha permitido la globalización en todo aspecto de la sociedad, ya sea en lo social, en lo cultural, en lo económico. Si vemos, por ejemplo, en la actualidad, una empresa que de repente está localizada en Europa o en otro país o en otro continente y quisiera realizar una inversión en nuestro país, lógicamente que a través de este medio podría tener toda la información para poder tomar una evaluación, hacer la evaluación correspondiente y tomar la decisión correspondiente para ver si es viable o no hacer un tipo de inversión. Cosa que años atrás era, por no decirlo, imposible, porque no existían los medios para tener, digamos, en el más breve tiempo todos los datos o todo lo que se requería para tomar la decisión. Implicaba la presencia de las personas, la visita a los lugares que de repente les interesaba conocer, evaluar, diagnosticar y luego tomar la decisión de hacer una inversión. Lógicamente que esto implicaba mayores costos, mayores tiempos, que ahora con la tecnología ya se ha reducido, y que esto exige y obliga a las organizaciones, particularmente las empresas, a adaptarse a esta nueva forma de interactuar. Caso contrario, como les dije al principio, tendrían que desaparecer. Y esto implica también modificar la conducta de las personas mismas, que es lo que conforman la organización. Ya dejar de repente la forma tradicional de cómo se venía trabajando, la forma de comunicarse, que de repente en algunos casos ha costado esfuerzo. Es muy conocido a veces que hay personas que a veces preferían seguir haciendo lo mismo, porque siempre a veces el cambio les obligaba a hacer cosas que de repente que no conocían y que de repente tenían miedo de ser parte de este cambio. Y lógicamente que también hay algunas consecuencias de esta nueva forma de trabajar, de nuestra forma de producir, y que también han habido casos pues que las personas no se han adecuado y han tenido que salir del ambiente laboral de donde han venido participando. Otra de las características relacionadas a la tecnología es que ya, por ejemplo, a partir de los 80, ya las ciencias sociales tienden a preocuparse y a importarles el impacto que estas tecnologías tienen sobre las personas, sobre la comunidad, sobre todo lo relacionado en el aspecto cultural, en el aspecto social y también en lo económico. Hay una nueva forma de interrelación, hay una nueva forma de actuar, un nuevo comportamiento. Ya como que hay una migración de la relación real hacia
hacia la relación virtual, por ejemplo. Y lógicamente, en este aspecto también hay algunas, digámosles, riesgos o desventajas que trae consigo la tecnología, que de repente vamos a tocarlo más adelante con mayor detalle, y que esto perjudica las relaciones interpersonales, las relaciones de familia, las relaciones de repente en el mismo campo laboral o actividades que de repente uno o las personas venían realizando normalmente con cierto grado de productividad o de compromiso, que al aparecer esta nueva forma de comunicación, como que migra las personas de una relación física a una relación virtual y crea un nuevo tipo de comunidad. Asimismo, si ustedes de repente, de hecho que tienen algunos de ustedes conocimiento desde que aparecieron las computadoras, las características de estas eran pues que eran de un tamaño considerable. Eh, Lógicamente quienes adquirían no eran las personas común y corriente como nosotros, ni los hogares, ni de repente ni las empresas, sino estas computadoras fueron solamente adquiridas por alguna organización gubernamental que tenía los suficientes recursos para su compra, de repente las instituciones militares, dado que en esos años los costos eran altísimos y tampoco era fácil de instalar en cualquier ambiente. Se requería pues y requería de hecho lugares especiales, ambientes adecuados, dado que esta su elemento principal, por ejemplo, eran los tubos al vacío, que la característica de esto es que ocupaban espacio y que generalmente pues no permitía trabajar muchas horas continuas por el mismo consumo de energía que estos originaban, de tal manera que las averías eran muy continuas, la velocidad de procesamiento no eran como, como las de ahora, de hecho, la capacidad de almacenamiento tampoco, pero con el desarrollo que se vinieron más adelante, fueron reduciéndose el tamaño de los componentes, mejorando su procesamiento, mejorando de repente en el consumo de energía, de tal manera que se fueron reduciendo los tamaños de estas computadoras, eh, permitió que esto ya con el tiempo se vayan introduciendo a las empresas, posteriormente al hogar, producto de esta reducción del tamaño, producto de la reducción de los costos, y de tal manera que esto permite que se creen comunidades electrónicas o comunidades virtuales. Aparece a partir de los años 90 el concepto de repente la cibercultura, el ciberespacio, ya con el financiamiento de la Internet. Y lógicamente que la comunicación se ve enriquecida por estos nuevos avances tecnológicos y que da un acceso masivo al conocimiento y que nace una nueva cultura en todo el mundo. El impacto, de acuerdo al adelanto tecnológico que se ha tenido, ha sido en diferentes rubros, diferentes sectores de la sociedad. Y de repente, uno de los aspectos importantes es en la educación, que de repente todavía en nuestro país estamos
tratando de cubrir la brecha que existe, dado que hay todavía ciertas dificultades digamos, de expansión. Si bien es cierto, podemos contar con las computadoras, pero todavía en algunas partes el acceso a la infraestructura que nos permite comunicarnos todavía es un poco, digamos, complicada, difícil, por no decir que hay lugares que todavía no se puede conectar, digamos, a la internet. Y esa es la brecha de repente que necesitamos cubrir. Y es importante que si no hay una buena carretera, digamos, de la información, que en este caso vendría a ser, pues, la instalación digamos, de una red donde puede interconectar la mayor parte de nuestras localidades para que posteriormente estén en capacidad de poder implementar los servicios relacionados a la educación, tal como ahora ustedes lo están haciendo, cosa que es complicado todavía en alguna zona del país. Si bien es cierto, en la actualidad existe un proyecto de poder interconectar todas las provincias del país a red dorsal, pero todavía eso no es suficiente para poder cubrir todas las poblaciones que de repente están un poco alejadas de las provincias y que de repente son las que más necesitan ser incluidos en esta nueva forma de intercomunicarse. Y lamentablemente todavía estamos de repente a algunos años para poder tener la infraestructura necesaria. Todavía tenemos problemas o limitaciones en el aspecto de la conectividad. Incluso en algunas ciudades principales, si bien es cierto, todavía se tiene, mejor dicho, se tiene conexión, pero todavía no se tiene el ancho de banda suficiente o necesaria para poder tener una interacción sin problemas. Esto porque de repente salimos de un proceso de transformación de la forma como antes se venía gestionando las telecomunicaciones. Dicho sea de paso, pasamos de un proceso de privatización que de repente no ha traído consigo una agilidad o de repente una velocidad que hubiese permitido tener ya interconectado, por no decir todo el país o las principales ciudades. En la actualidad todavía hay problema en ese aspecto, entonces todavía no podríamos hablar de una educación bajo el concepto de aulas virtuales masivas, sino solamente en algunas ciudades con algunas ciertas dificultades, ¿no? Igual como pasa incluso en la misma capital, en algunos, de repente, distritos que todavía las señales no son tan suficientes como uno quisiera, comparado con algunos otros países en los que sí ya tienen, por ejemplo, uno va a Paraguay, y Paraguay todo lo tiene con fibra óptica. Entonces, ese es un aspecto de repente que limita implementar a veces políticas todavía de expansión de la educación a través de estos nuevos medios. Pero de todas maneras, ya hay un intento. En la actualidad los centros de enseñanza están ya migrando a mejor dicho, bueno, tampoco están abandonando la parte física, sino también es una nueva alternativa para poder dar oportunidad a las personas o a los jóvenes que quieren de repente seguir una carrera y que por X razones no pueden hacerlo presencialmente, y es una oportunidad que se tiene que aprovechar. Lógicamente que ahí hay un tema todavía un poquito que revisar, que analizar, ver cuál sería, digamos, las estrategias para esto
sea masiva, aparte de la conectividad, que de repente estamos todavía en una forma incipiente. Yo considero que también hace falta el acompañamiento de políticas sobre los docentes que van a desarrollar esta nueva forma de enseñanza. Y ya el rol del docente tiene que cambiar. Ya no es tan solo transmitir información, sino ya de repente preparar al alumno para que tenga una capacidad de autoaprendizaje, porque ya teniendo acceso a esta gran red, la información está diseminada y hay que darle las herramientas para poder tener todo el conocimiento de poder saber discriminar la información buena de la mala, ¿no? Y también a la vez estimular a los alumnos para que se enfoquen en el saber hacer y en el saber ser, que está relacionado en la parte conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, porque si no hay actitud, por más que tengas a la mano todo, no lo vas a poder hacer. Entonces ahí hay varios aspectos todavía en la que de repente nos limitan a poder, digamos, dar avances significativos comparado con la realidad de otros países, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiere comentar al respecto, o de repente hacer alguna pregunta. ¿Escucho? Bueno, soy Julio Soria, profesor. Dígame. Sí, con respecto a la educación en los colegios, bueno, hay varias problemáticas, ¿no? Ya que los alumnos nacen pues con la tecnología bajo el brazo, nacen con la tablet, con el celular, pero nuestros colegios estatales no están preparados para el uso de la tecnología, eh, tanto en la forma de instalación, infraestructura y de docentes, ¿no? Hay muchos docentes que no están debidamente capacitados para el uso de las nuevas herramientas tecnológicas orientadas a la educación. Y creo que esa es hay que empezar por ahí, ¿no? Mientras que se va implementando en los colegios o se va ampliando eh, la tecnología en ellos, también el personal humano, ¿no? Debía estar capacitado a poder usarlas. De nada vale colocarle herramientas adecuadas en el colegio, ya que las personas que van a usarlas no están capacitadas. Correcto. Y justamente a veces la tecnología es la que, si no es bien utilizada, es la que de repente es un medio para de repente, en vez de beneficiarnos, perjudicarnos. Porque, por ejemplo, si le damos acceso a un niño, a un joven, y no tenemos los controles adecuados, esto de hecho que va a tener algún efecto negativo. Y es un tema también que no está del todo regulado, no está del todo controlado, ¿no? Porque cae toda la responsabilidad de repente en los padres y que bajo las actuales circunstancias no necesariamente están 24 horas con el niño o con el joven, ¿no? Entonces ahí hay una cierta responsabilidad que de repente los padres tendrían que asumir y de alguna manera poner, por ejemplo, filtros para poder tener el acceso limitado a ciertos
a ciertos temas, ¿no? Que, dicho sea de paso, ahora con el adelanto es un poco complicado porque con el teléfono ya tienen acceso como si tuvieran una computadora. Entonces, ahí como que hay un tema que corresponde a los padres ya incursionar en otros aspectos de un acompañamiento al niño para poder, digamos, formarlo, educarlo, eh, darle ciertos valores y que pueda, digamos, estar encaminado a darle un buen uso a estas herramientas. Y que la verdad que es un poco complicado, pero ese es el riesgo, ¿no? O sea, todo adelanto tecnológico, de hecho, trae consigo también riesgos. Es un tema a tratar, a seguir revisando, a seguir de repente definiendo algunos aspectos que pueda esto ayudar a cómo minimizar los riesgos, cómo mejorar los aspectos de educación. Y lógicamente, como dices, falta docentes que estén capacitados para dar la asistencia en esta nueva forma de interconectarse. De hecho, que esto es diferente a la forma como venía siendo. Y de hecho que también es real que hay docentes de repente que prefieren mantenerse en su forma tradicional a querer, digamos, ser un agente de cambio. De repente porque todavía el rol que desempeña el Estado o la misma institución educativa de repente no está lo suficientemente, eh, digamos, implementada, porque debería haber una estrategia de cómo el docente que ha venido trabajando de una manera pueda ser incorporada a estos nuevos mecanismos, quizás induciéndoles, motivándoles, incentivándoles de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso corresponde en gran parte al sector público, a través del Ministerio de Educación, a definir esas políticas. Y de hecho también le corresponde al sector privado, que creo que el privado sí, como que sí está yendo en ese sentido, ¿no? Porque lógicamente lo ven como un tema de repente de rentabilidad y conviene tener profesores de ese nivel o con esas características para poder, digamos, seguir en la vanguardia, cosa que de repente es un poco complicado en el Estado. Profesor, buenas noches. Sí, Habla Johnny Ricra. Mire, diga. yo opino que lo que se debe establecer es políticas globales de consumo. Anteriormente, en el gobierno de Fujimori, se hizo una masiva electrificación por todo el Perú, pero se creó elefantes blancos, porque la gente no estaba acostumbrada a usar la luz, porque no se creó política de consumo junto a los proyectos de inversión. Entonces, cuando nosotros vemos que ciertas cosas no funcionan bien por la falta de prevención en el tiempo, entonces, por ejemplo, el SNIP criticaba bastante acerca de cómo comunidades tan lejanas y tan difíciles podían tener el acceso a la luz, pero ellos no sabían utilizarlo porque el campesino sale a las 4 de la mañana, regresa a las 7 de la noche y consume solo 3 horas de energía y no lo podía usar más. Entonces, con esto de la informática está pasando algo similar, porque nosotros tenemos esta opción, pero no podemos saber utilizarlo. Hay políticas muy aisladas que no son integrales. Entonces, considero de que nosotros debemos, digamos, establecer o hacer un foro en este aspecto, ¿no? Tratar de buscar soluciones alternativas, pero globales, para el buen uso de la informática en nuestro Perú, ya que, como estaba indicando en el chat, se ha llegado a obtener una buena pro la empresa Movistar y Americatel en la banda 4G. Y esto es una modernidad que recién estamos ingresando a este mundo. Correcto, tiene razón. Lamentablemente todavía estamos
digamos, en un nivel incipiente todavía de llegar a una interconectividad a nivel de todo el país. Si bien es cierto, en algunos lugares sí se ha dado este tipo de avances, de repente con esta nueva tecnología de 4G, pero hay lugares, sobre todo la zona de provincia y alejadas de las capitales de provincias, ¿no? En la que sí se requiere de repente que el Estado intervenga, porque si las empresas, vamos a esperar que la empresa privada lo haga, va a ser un poco complicado, porque para ellos no es rentable. Entonces el Estado debería participar más en ese lado, que es lo que tenemos abandonado, ¿no? Y hay lugares que todavía ni siquiera hay no llega la electricidad, menos aún van a llegar las señales digitales, ¿no? Entonces ahí todavía es una tarea que está pendiente, en este caso, del Estado, en definir esas políticas, las estrategias y la ejecución que corresponda. Y creo que hace falta ese organismo que se preocupe por implementar o definir esas políticas, que en la actualidad como que no existe. Yo sé que en la actualidad, por ejemplo, ya se está creando el Viceministerio de Tecnologías de la Información dentro del Ministerio de Transportes. Yo no sé si eso va a ser suficiente, va a tener la suficiente, digamos, poder o la capacidad de poder aglutinar o conglomerar a todos los sectores y poder definir las políticas que sean necesarias para este tema, ¿no? Hay países que existe un ministerio de las TICs en la que sí han tenido avances muy importantes. Siempre traigo el caso de Colombia. En Colombia sí se implementaron en todos los pueblos o localidades que tenían al menos 100 habitantes, eran candidatos para incluirse en la banda ancha que ellos tenían planificado y que a estas alturas ya debe haber culminado, ¿no? Y todo era con fibra óptica. Y luego, una vez concluido esta infraestructura, recién iban a implementar los servicios para que pueda tener acceso sin el problema de conectividad. Lamentablemente aquí en el Perú pensamos al revés. Primero, de repente estamos pensando en dar los servicios, pero nos olvidamos que estos servicios se requiere de la carretera, de la buena comunicación. Entonces, como que todavía no hay digamos, esa visión de poder, digamos, interconectar o de construir primero las carreteras de información antes que los servicios, ¿no? Bien. Otro aspecto que de repente tuvo o tiene todo impacto es en las empresas, en las fábricas, en la que ya muchas de las empresas ya tienen la tecnología incorporada en sus procesos productivos. Lógicamente esto ha implicado que renueven sus maquinarias, de repente sus equipos que anteriormente eran mecánicos, a efecto de poder producir más a un menor costo. Y esto de repente obligado por la globalización, porque tendrías que competir con los productos que venían de fuera. En caso contrario, la tendencia era que salgan del mercado, o sí tendrían que modernizar a sus plantas. En la actualidad, las que no lo han hecho, yo creo que ya no están funcionando. Hablamos de las fábricas, de las grandes empresas, incluyendo la banca. Y de hecho, pues la tecnología para ellos es uno de los elementos más importantes para su operatividad diaria. El impacto en la robótica, esto ha sido, y que de repente esa es la parte que en el país todavía estamos también como que recién queriendo empezar. Si bien es cierto, hay algunos proyectos que ya se han dado con algunas universidades, pero todavía falta que esto se interconecte con las empresas. Si uno va a Japón, por ejemplo, las grandes, mejor dicho, no las grandes, normalmente las fábricas de ensamblaje ya son mediante robots, lo que hacen los robots. Y lógicamente esto trae beneficios, los robots no se cansan,
no piden aumento y trabajan las horas que son necesarias. Entonces, este es un aspecto que de repente también en el país necesitaríamos que las empresas apoyadas o coordinadas con las universidades, que deberían ser los centros de investigación, puedan trabajar sobre este aspecto. Y en la actualidad no conozco todavía alguna empresa aquí en el país que esté produciendo, utilizando, lamentablemente ya no tenemos la fábrica de ensamblaje, por ejemplo, donde más se aplicaba es el ensamblaje de automóviles. Lamentablemente en la actualidad ya lo traen todos hechos. Pero sí, este es un reto todavía pendiente de cumplir. El otro impacto es sobre la sociedad misma de las tecnologías, ¿no? Aparece una nueva forma de interactuar. Como les dije anteriormente, hay una migración de la forma tradicional que se venían dando las relaciones humanas, de lo físico a lo virtual, que también origina algunos riesgos, porque como que caemos en la tentación de aislarnos del mundo real, del mundo físico, en la que normalmente veníamos desempeñando nuestras actividades, para incrustarnos en este nuevo mundo virtual. Y lógicamente que si uno no está preparado para poder compartir esta nueva metodología, esta nueva tecnología con nuestras actividades normales, cae en un tema de repente de aislamiento de su mundo real. Y esto de repente a alguno de ustedes les ha pasado, de repente, que a veces uno, sobre todo cuando recién apareció la internet y habían ya facilidades de poder conectarse, entonces, y el tiempo que uno pasaba conectado en internet era de repente más allá de lo que uno normalmente lo dedicaba a las actividades de distracción, ya se convertía en una adicción. Y en este aspecto las primeras víctimas son los jóvenes. Son los jóvenes que de repente dejan de lado sus preocupaciones o sus actividades o sus compromisos reales, ya sea en el colegio, ya sea sus actividades domésticas, ya sea sus actividades en la universidad, para poder ir a este mundo. Lógicamente que aquí son los riesgos que también se presentan de otro tipo. Hablamos del acoso, el acoso sexual, el bullying, el robo de información, etc. Pero a la vez, en la actualidad, ya se está dando el otro, digamos, el otro camino de regreso. Gente que ya viene siendo parte de una comunidad virtual, está migrando a la parte real. ¿Cómo así? Por ejemplo, comunidades virtuales en las que participan algunas personas que pueden haberse relacionado o conocido a través de un medio virtual, pero que componen una comunidad y, por ejemplo, podrían elaborar un plan de negocio. Y que este plan de negocio, lógicamente, va a requerir un encuentro físico. Por lo tanto, hay una migración del mundo virtual al mundo real. Y eso se viene dando en algunos lugares, sobre todo en Estados Unidos. Hay varias comunidades que las ideas nacen de repente en los blogs, y ya cuando ya se está madurando, ya se maduró la idea, ya hay una integración real
con las personas para poder implementar esa idea. Igual de repente pasa en el Perú en algunos aspectos. Por ejemplo, si ustedes recordarán, hay varias marchas que organizaron los jóvenes, creo que el año pasado, por algunas leyes que se iban a dar, y que la forma como se interconectaban o acordaban o planificaban era en el mundo virtual. Pero que para ejecutar ese plan, llámese de protesta que se dio el año pasado, tuvieron que ir al mundo real, al mundo físico. Por lo tanto, yo diría, o diríamos, de que hay esa convivencia de los dos mundos, en la que del mundo real se migra progresivamente al mundo virtual y viceversa, ¿no? Progresivamente del mundo virtual al real. Entonces, hay esa especie de convivencia de esos dos mundos, en la que no son excluyentes. Lógicamente, el otro impacto es en el comercio. Ya es común que la tecnología esté todos los días en el comercio. Ya cualquier persona puede hacer una compra por el comercio, por la internet, paga por la internet, llama a un taxi por internet, lógicamente con los riesgos que esto acarrea, ¿no? Y estos riesgos, sí digamos, todavía estamos tratando de minimizarlo. Todavía no existe una solución de tecnología 100% segura. El único sistema que 100% seguro es el que no se usa. Entonces lo que se pretende es siempre hablar de minimizar los riesgos. Y para eso se tiene que ir revisando, analizando y definiendo nuevos procesos, nuevos procedimientos de cómo minimizar esos riesgos. Y eso es la competencia de los profesionales de la materia. Y sobre todo aquellas actividades que están relacionadas con el mundo financiero. Lógicamente que en la salud se ha visto también ciertos adelantos, o muchos adelantos, y más sobre todo en la otra parte del mundo, en la que nos ha permitido tener, digamos, alargar nuestra esperanza de vida, mejorar nuestro tratamiento, y lógicamente encontrar remedio a algunas enfermedades que anteriormente no se tenían. Y de repente en la parte de las personas con alguna discapacidad ha sido un soporte para poder, digamos, mejorar su calidad de vida. Siempre traigo a colación, cuando toco ese tema, sobre este gran astrofísico Hawking. No sé si alguno de ustedes me puede responder cómo es que se comunica Hawking con su entorno. Ustedes saben que este científico progresivamente ha ido quedando inmóvil a raíz de una enfermedad que le atacó al sistema nervioso. Y la única parte que él puede mover es la pupila derecha, pero se comunica con su entorno. ¿Alguno de ustedes de repente conoce cómo es que este científico se comunica con los demás? Profesor, Dígame. Hawking lleva una computadora conectada donde él hace todas sus investigaciones, sus estudios y sus enseñanzas, y como físico a la ciencia,
como poder determinar la distancia exacta y demostrativa con hechos acerca de la longitud que hay entre la Tierra, el Sol, los agujeros negros, digamos el espacio, qué tan lejos estamos de una galaxia, de una estrella. Entonces sus estudios e investigaciones son muy amplios y muy interesantes. Correcto. Quizás sea uno de los últimos científicos que, digamos, de gran dimensión. La forma como él se comunica es justamente mediante la tecnología. Por ejemplo, IBM es la que provee esta tecnología y es parte de un acuerdo entre ellos de proporcionarle la tecnología para que pueda comunicarse hasta el resto de sus días. Él tiene, en sus gafas, tiene un sensor para poder captar el movimiento de esa parte de su pupila. Y a través de ese sensor apunta a un teclado que él tiene y busca la letra que corresponda para componer la palabra que él quiere decir. Y lógicamente que hay un, digamos, un lenguaje predictivo que no necesita decir toda la palabra, sino que le va a completar lo que él más o menos quiere decir. Entonces, una vez que completa la frase, nuevamente apunta con la pupila y hace el movimiento para que se pueda, por decir, dar el enter, y esta frase se sintetiza a través de un software y reproduce una voz. Y esta voz es la que le permite interactuar con las personas. Entonces, si esto no hubiese existido, todos los conocimientos o los avances de repente, o los estudios o las investigaciones que viene haciendo este científico, no habría forma de haber podido transmitir al mundo, digamos, científico, o el mundo en general, ¿no? Entonces, veamos que este tema es muy importante, el apoyo de las tecnologías para digamos, el adelanto de la ciencia, ¿no? Y lógicamente, el otro sector, o el otro rubro en la que han sido beneficiados es el sector transporte. Lógicamente, con esto ha permitido que las distancias se acorten, los tiempos se reduzcan, el confort mejore para los que usamos los medios de transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre. Es complicado, por ejemplo, hacer un vuelo que antes llevaba de repente 20 horas, o quizás hasta más, en las condiciones que antes había, aviones pequeños, de repente con hélice, etcétera. Entonces, sin tener de repente los instrumentos que ahora se tienen, ¿no? Por los riesgos de repente, con los accidentes que podría traer consigo, los mismos viajeros no tenían el confort que ahora se tiene. Y viajar de repente esa cantidad de horas es muy estresante, cansado para el viajero, que ahora se han reducido considerablemente. Igual es en el transporte terrestre, ¿no? Ya tenemos, pues, en otros países ya tenemos los tren balas, que lógicamente ha permitido que la tecnología lleguemos a esos niveles de velocidad. Lógicamente que en el país todavía nos hace falta ese tipo de transporte. Lógicamente que los riesgos de esta tecnología, en esta forma de interactuar, siempre están al acecho. Y la única forma es
de estar preparados ante estos posibles engaños, posibles fraudes, posibles accesos indebidos, posibles acosos. Y esto corresponde a nosotros como sociedad, a prepararnos o preparar a quienes están a nuestro alrededor para que tengan los cuidados que correspondan. Y no faltan las personas que de repente están al acecho de poder engañar ofreciendo servicios o dispositivos o instrumentos de repente que no son los adecuados. Y más aún, que cuando estamos en el ciberespacio, a veces la persona que está al otro lado, no sabemos quién es ni cómo es. A veces nos pintan un rostro que no corresponde. En este adelanto tecnológico que se ha venido dando, hay ciertos elementos que se consideran como precursores de estos avances. Ahí tenemos la imprenta, el telégrafo, la máquina de escribir, la radio, la televisión y el teléfono, uno de los principales. Y que a través de la historia han ido evolucionando para dar nacimiento a las primeras computadoras, que por su tamaño de repente no era accesible para el público en general. Pero conforme iba evolucionando, se iban reduciendo el tamaño, reduciéndose los precios y se fue masificando. Y cuando hablamos de Internet, por ejemplo, esto nació, o la madre o la matriz en la que permitió tener ya Internet, pues solamente fue una red que se le dio un uso militar allá por los años, a finales del 60, que fue desarrollado para el ejército americano, que estaba buscando nuevas formas de comunicarse, además de la radio, considerando que la radio ya eran interceptados los mensajes, de repente las facilidades no se tenía de comunicación con lugares distantes. Entonces, la Universidad de California es la que, en convenio con la Stanford, diseñan una nueva forma de comunicarse. Y esto es de repente lo que dio nacimiento a la futura red de redes que ahora le llamamos Internet. Lógicamente que a partir posteriormente aparecen nuevos elementos que permiten la expansión de las comunicaciones. Aparece ya en Europa el primer satélite, y en los 80 aparece la Internet. A partir de los 81 aparece ya nuevos dispositivos de almacenamiento que nos permite ya transportar ya grandes volúmenes de información considerando los dispositivos anteriormente que se tenían. Esto nos permite difundir de repente con mayor velocidad la información o los datos. Se comienza a generalizar el uso de las PCs, comienza a introducirse en las oficinas, comienza a reducirse los costos y ya es accesible para un buen sector de la sociedad. Pero es a raíz del año del 90 que comienza Internet ya a utilizarse en el mundo empresarial.
y que poco a poco va invadiendo el ámbito particular. Lógicamente que todavía los costos de conexión en esos tiempos eran elevados, porque en esa época, particularmente en el país, para poderse conectar a Internet, se hacía a través de la línea telefónica y mientras duraba la conexión te cobraban el consumo de los tiempos y que en algunos casos solo se conectaban para poder leer el correo y una vez leído el correo se desconectaban. Todavía eran tiempos en los que no era fácil la comunicación por los costos. Lógicamente que esto ha ido ya evolucionando hasta que al punto que ahora ya tenemos una tarifa plana, cosa que en esos años no era así. Pero aún así, considerando estos precios actuales, yo creo que todavía son elevados en comparación con los costos que existen en otros países. Comienzan a aparecer las tecnologías inalámbricas, el Wi-Fi, el Bluetooth, que trata de facilitar la comunicación dentro de un entorno cercano. Ya no es necesario los cables y tampoco que los usuarios puedan movilizarse mucho. La telefonía móvil, de hecho, que se desarrolla muy rápidamente, se vuelven más pequeños, más ligeros, con mayor funcionalidad que la que antes se tenía. Recuerden que al principio solamente era para voz. Ahora ya tenemos, es como si tuviéramos una computadora en la mano. Y los precios, de hecho, que se han reducido. Lógicamente que esto también presenta los mismos riesgos que si tuvieran la computadora. Sobre todo, de repente, más riesgos que si tuviéramos una computadora en la casa, porque al tener en la mano, ya como que se pierde el control que quisiéramos darle a nuestros hijos sobre el acceso que se tiene al Internet a través del teléfono, cosa que sí lo podríamos hacer de repente en la casa, poniendo los filtros adecuados. Lógicamente, acá he tratado de resumir en este cuadro cómo ha ido evolucionando en los tres, digamos, rubros de las telecomunicaciones, tanto en las computadoras, telecomunicaciones y redes. Y si queremos verlo a través de la línea del tiempo, ¿no? Ahí vemos que cómo ha evolucionado desde la primera generación y podríamos decir que en la actualidad estamos ya en la sexta generación. De repente, en el país todavía, esto no lo veríamos hasta entrado algunos años, de repente estaríamos hablando de 20 o 15 años más adelante, ¿no? Y que algunos países adelantados ya lo vienen haciendo. Estamos hablando ya de la utilización de la computación cuántica, que de repente esto lo que pretende es elevar considerablemente la capacidad de procesamiento. Y eso todavía, en los niveles que se requiere, todavía no estamos todavía en esas condiciones. Lógicamente que si vamos a un país altamente industrializado, eso ya hay algunos proyectos que vienen implementando. Este gráfico he querido mostrarles de cómo también evolucionaron los nuevos dispositivos, las tecnologías a través del tiempo, así como las redes sociales que ahora ha invadido nuestro mundo real. ¿Quién no está conectado al menos un momento en el día y todos los días al WhatsApp, o al Facebook, o al mismo correo, o al YouTube?
¿Qué factores son lo que ha causado esta expansión? Porque consideremos que la expansión de la tecnología está en todas partes del mundo. De repente, con excepción de algunos países en la que de repente por algún asunto, tema político, no es, mejor dicho, está prohibido el uso tal como de repente lo tenemos nosotros acá, ¿no? Llámese algunos países tipo Corea y del norte, me refiero, o de repente a Cuba unos años atrás en la que no era permitido a su gente tener acceso a Internet. Pero hablando del mundo, digamos, occidental, a excepción de estos países, ¿por qué no decirle europeo? China no estoy muy seguro que todos tengan acceso ilimitado. Lo que ha sido el motor para de repente esta evolución ha sido de repente la cantidad de información en la que ya se contaba en estas computadoras anteriormente ya que se venían utilizando. Por lo tanto, para poder procesar estos grandes volúmenes de información era necesario otro tipo de computadoras. De repente, algoritmos complicados que de repente llevaban algunos días o meses procesarlos, requiere otro tipo de procesamiento, otro tipo de elemento digamos, de composición de las computadoras. Recuérdense cuando, si alguno de ustedes, hablando de los bits que tiene el estado 0,1, tiene dos estados, que es lo que la actual tecnología utiliza. Cuando ya hablamos de computación cuántica, ya los qubits reemplazan a los bits, en la que ya manejan no solamente dos estados, sino varios estados. Entonces, y eso es lo que justamente les permite tener una mayor capacidad. Y considerablemente, ¿no? No es poca cosa. Y el otro aspecto que ha permitido, o que de repente es el motor de la expansión, es la globalización misma de estos medios, que hace o exige que la información deba ser compartida desde cualquier punto del planeta y accesible para todos. Y lógicamente que a todo el mundo, al tener acceso a la tecnología, exige que estos accesos vayan mejorando, porque, por ejemplo, en el hogar ya requerimos de repente tener un equipo de mayor capacidad, donde de repente me consuma menos energía, donde de repente pese menos. Eso implica, por ejemplo, cambiar de tecnología de un televisor. Tenga mayores funcionalidades un microondas, tenga una refrigeradora de repente ya controlada con microchips. Entonces, todos esos adelantos que en algún momento se dieron, a la vez se convierten como que una exigencia para seguir renovándolos o seguir mejorando. ¿Cuál sería la perspectiva al futuro? Este es diríamos, un futuro cercano, y consideramos que la nanotecnología es un elemento importante para estos avances. Es decir, la reducción del tamaño de los elementos con mayores capacidades,
la inteligencia artificial, que es la que va a permitir de repente a estas máquinas a poder tomar decisiones como si fuesen seres humanos. Las telecomunicaciones, las comunidades virtuales que de repente exigen mayores adelantos, mayores interconexiones para poder, digamos, aplicar o interrelacionarse en la manera que ellos están pretendiendo hacerlo. Y en estas comunidades virtuales es la que justamente deberíamos aprovechar para poder aplicar algún plan, ya sea relacionado a la educación, relacionado a la agricultura, relacionado al comercio, etcétera, y que podría ser bien utilizada por aquellas comunidades que de repente en el mundo real es un poco difícil su acceso. Yo creo que es en donde deberíamos ser parte de un proyecto para poder expandir los conocimientos a través de esas comunidades. Y por qué no, posteriormente, llevarlos a la práctica, a la realidad, tal como se viene haciendo en otros lugares. Y el otro aspecto que de repente podría, y ya se viene dando en algunos lugares, es la domótica. Que viene a ser, la domótica es un término que de repente se le da a aquellos sistemas que nos permite controlar o automatizar nuestro hogar. En otras palabras, viene a ser así como si fuese un edificio inteligente, y en todo caso llamaremos un departamento inteligente, en la que nos va a permitir de repente hacer ahorros en energía, ahorros en el consumo vamos a suponer, del agua, porque si tenemos todo automatizado, controlado mediante los dispositivos adecuados, podríamos hablar como que si tuviera todo robotizado. Hay países en los que de repente ya hay algunos ejemplos, incluso acá en Sudamérica, he tenido la oportunidad de estar en Colombia, hay un edificio, se llama en Medellín, el edificio inteligente, en que todo es controlado por sensores. Lógicamente que acá todavía estamos dando recién algunos pasos, pero no al nivel en la que se pretende llegar con una automatización. Bajo este esquema se pretende que, por ejemplo, estando en tu casa, suene una alarma a la hora de levantarte, sales, te vas a tu ducha, en automático se prenden las luces, en automático sale el agua, se levanta, pasas por tu ventana, se levanta las persianas, y cuando te vas se cierran todos los seguros, se prende la alarma, y puedas tú desde tu oficina de repente monitorear todo lo que está pasando en tu casa, ¿no? Que de repente algo de eso ya se tiene, pero todavía falta con algunos complementos. Y para llegar, digamos, a tener o los edificios, los departamentos que consideren estas instalaciones, debe estar previamente planificados y diseñados para poder soportar estas instalaciones, cosa que todavía por ahora no se está dando, ¿no? Lo que se hace es algunas cosas pequeñas, como por ejemplo instalar cámaras de seguridad para poder monitorear desde otro lugar, pero eso todavía ese es un tema muy elemental en la actualidad. Lo que se pretende es que todos los instrumentos con los que uno cuenta en la casa puedan ser controlados de repente desde tu mismo celular, en la actualidad que ya se puede hacer. ¿De qué manera, por ejemplo, impactó esta tecnología y principalmente las computadoras en la comunicación humana? Antes de avanzar, quisiera si alguno de ustedes tiene algo que comentar o preguntar.
Bien, avancemos. Aló. Sí, profesor. Ya. Profesor, tuve la oportunidad hace unos años de ir a una licitación en el BCR, que justamente estaban queriendo ver una empresa que se encargaba de automatizar, seguir con la automatización, porque el BCR se ha convertido en uno de los edificios más automatizados y más controlados en el Perú. Porque yo he tenido la oportunidad de ver cómo ellos desde su monitor ven cada oficina, cada departamento, cada taller, cada espacio, lo cubren controlando corrientes, potencia, digamos, las máquinas que usa. Entonces, yo creo que la tecnología tiende a facilitar las cosas y hacer pues, que funcione mejor, ¿no? Ujú. Claro. En la actualidad ya hay incluso algunos centros comerciales que ya, por ejemplo, ya hace algunos años ya implementaron pues que el encendido de las luces sea en el momento que alguien pasa por los sensores y cuando sale igual, ¿no? O sea, hay cosas que ya se han venido implementando, pero todavía faltan muchas cosas, muchos aspectos para poder, digamos, decir que tenemos un edificio inteligente. Por ejemplo, los accesos. Los accesos deberían ser biométricos. No sé si en el BCR lo tienen de esa manera. Sí los tiene. Sí, tiene Co- una alta seguridad y bien controlado. Correcto. Entonces, eh, esto de la domótica está más orientado al hogar, ¿sí? Al hogar para, digamos, darle el confort al individuo, a la persona en su vivienda. Sí, que de repente en algunas entidades privadas o públicas sí se tiene. Sí, eso sí lo pude ver también en Colombia, en un instituto, en un edificio que es de la Municipalidad de Medellín, sí, sí lo tenía, ¿no? Pero en el hogar es todavía, es un poquito, todavía de repente no es tan accesible para poder tener todos esos elementos que nos puedan facilitar algunas cosas. Bien. ¿De qué manera impactó el advenimiento de las computadoras en la comunicación humana? Si ustedes recordarán, de acuerdo de repente a la historia, a los antecedentes que se tiene, que desde que apareció la computadora, esto fue creada con fines de cálculo, y no para, y no para comunicarse en, directamente con las personas, sino que a través de lo que esta computadora calculaba, estos resultados ya eran comunicados en la manera tradicional. Y tampoco le interesaba a los comunicadores de esa época, porque era el acceso, como les decía al principio, era imposible para una empresa normal contar con estos equipos. Pero a raíz de que estas tecnologías o estos equipos iban evolucionando, ya fueron apareciendo algunas funcionalidades nuevas en base a la programación, a los programas que se realizaban y que permitía, por ejemplo, ya hacer juegos, que permitía a las computadoras escribir, almacenar la información, diagramar páginas, y que esto de repente de alguna manera reemplazó a los métodos tradicionales que se venía haciendo. Por ejemplo, ya los procesadores de palabras reemplazaron a la máquina de escribir. Las bases de datos reemplazaron a los archivadores. Y en las ediciones de repente de los periódicos ya utilizaban las computadoras y ya dejaron de lado los equipos anteriormente que tenían. Entonces,
Esto, y si no mal recuerdo, esto aquí en el Perú, por ejemplo, esto se dio, podría decir, en los 80. Todavía en los 80 la máquina de escribir, yo creo que la mayoría lo utilizaba, porque recién cuando aparecen las PCs, recién como que poco a poco se fue reemplazando. Porque anteriormente, antes de los 80, yo creo que aquí en Perú, si no mal recuerdo, las PCs llegaron en el 82, 81. Y anteriormente, quienes contaban con una computadora eran las empresas o las instituciones gubernamentales, que dicho sea de paso, aparecieron las mini computadoras, que de todas maneras requería un espacio y una forma muy particular de conectarlo. Tenía características muy particulares que no eran orientadas al hogar, al domicilio. Por lo tanto, todavía en el hogar se mantenía la forma tradicional de poder hacer los escritos. De hecho, que cuando yo estaba estudiando en esa época, para hacer mis trabajos tenía que utilizar la máquina de escribir y estudiando la carrera. No tenía acceso yo a ningún tipo de computadora, porque la computadora en la que yo empecé a estudiar era la computadora de la universidad, que era una IBM 370, y lógicamente pues ese era inaccesible para nosotros. Hasta ahora nunca lo conocí la CPU, a lo sumo lo conocí a los terminales, que es lo que de repente a lo único que teníamos acceso. Estos terminales eran tontos, no procesaban, simplemente permitía registrar la información. Y es más, antes de estos terminales eran las famosas disqueteras, en las que uno tenía que digitar los datos para poder, digamos, posteriormente llevarlo a la CPU y poder cargar estos datos. Entonces, era, digamos, estas tecnologías no eran todavía, digamos, de uso, no le daban el uso que de repente la máquina de escribir en esa época sí usaban los medios de comunicación. Pero como ya se van dando estos adelantos, se van reduciendo los costos, reduciendo el tamaño del equipo, ya invaden las empresas, invaden las instituciones, invaden los hogares, comienza, de repente empieza o se presenta la oportunidad de poder conversar o comunicarse un computador con otro computador, y que esto origina una nueva forma de comunicación que, que permite compartir datos, compartir de repente dispositivos, y que esto para esa época era una revolución en las comunicaciones. Era una nueva forma de comunicación, el solo conectar una computadora hacia otra, ¿sí? Y es una forma de interactuar también de los humanos, porque yo ya no necesitaba irme de repente a otro lugar para ver o traer los datos que de repente me lo tenía que dar en un dispositivo, si no podía compartir desde mi misma computadora la información que estaba en otro lado. Y esto origina un cambio de paradigma, ¿no? Y posteriormente, cuando ya se logra las comunicaciones entre varias computadoras, lógicamente los trabajos se reducen en los tiempos y mejoran en calidad y eficiencia y las ventajas que trae consigo, ¿no? Y comienza ya la nueva forma de cómo interactúan los humanos, la nueva forma de comunicación de los humanos. Y eso ha ido evolucionando hasta la actualidad, en la que ya todos somos testigos de lo que tenemos y de lo que existe, y que de repente debemos de revisar algunos aspectos ahí. Como por ejemplo, la brecha digital, que a pesar de estos adelantos, que se puede considerar como un progreso, ya sea en lo social, ya sea en lo tecnológico,
este proceso o este adelanto no llega a todos los estratos sociales por igual, no llega a todos los sectores y que no se pueden beneficiar de estos adelantos. Y que esta brecha más bien tiende a ampliarse si es que no se adoptan las medidas que correspondan. Y justamente todavía en el país tenemos estos problemas y podríamos decir que hay ricos de información y pobres de información y que cada vez se va separando esa línea divisoria porque existe ese tema pendiente de la intercomunicación porque no tenemos la conectividad en todos los sectores del país. Y que por esta brecha que existe, que se le llama brecha digital, es la que de repente dificulta la construcción de las sociedades del conocimiento, porque si no tienes la información disponible, no podrías generar conocimiento. Y por lo tanto ya tenemos otra brecha, que es la brecha del conocimiento. Y ese es el gran reto, ¿no? De ver de todo lo que estamos involucrados de alguna manera en la tecnología, cómo podemos contribuir para que esta brecha se reduzca. No sé si ahí tienen algo por comentar. Sí, profesor. Profesor. Dígame. Escucho. Bien. El Ministerio de Energía, de Economía y Finanzas ha hecho un esfuerzo muy importante años pasados por tratar de difundir lo que es el buen uso de los recursos del presupuesto de la República. Y una de ellas era fomentar en los distritos, digamos, la iniciativa de establecer, de fortalecer las unidades formuladoras, porque si bien es cierto, uno de los problemas es estructuras, tanto en banda informática, tratando de establecer fibras ópticas para ver, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Muchos distritos son grandes y no se puede ver en todos lados, no se abastece la policía y todo eso, ¿no? Entonces el ministerio comenzó a difundir un poco más, digamos, lo que era usar bien los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, esa campaña se dejó, porque cada gobierno entra con una nueva política y, digamos, la información o lo poco que se ha avanzado ha quedado atrás. Entonces, queda en nosotros también tratar de impulsar estas cosas, porque yo me imagino, de repente, los compañeros no están muy informados de lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas y las unidades formuladoras, cómo trabajan a nivel de perfiles, a nivel de preinversión, postinversión, ejecución de obras, ¿no? Que compete también a la carrera, porque también es una información que debemos manejar para realizar un proyecto. Correcto. Correcto. ¿Alguien más quisiera opinar? Desde su ámbito que se desenvuelven, ¿cómo es que, ya me escucho? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gonzalo Vargas. Yo quería comentar acerca del Señor Gonzalo, te escucho. quería comentar acerca del rol de las empresas privadas en la capacitación de los docentes. ¿Cómo es el Quisiera ver papel? del ámbito en el que se desenvuelve, cómo visualizan la realidad actual de nuestro país en estos aspectos. ¿Cómo es que lo perciben estas brechas digitales o creen que no existe esa brecha? ¿O creen que todos están aprovechando estos adelantos tecnológicos? No, no todos están aprovechando estos adelantos A ver, tecnológicos. En sí existen estas brechas digitales, ¿no? a Ya ver, sea, ¿quién me contesta? A ver, uno de la lista voy a preguntar. A ver, el señor Tomás.
Vergara, a ver qué me dice al respecto. El señor William Taipe, ¿qué me dice al respecto? La señorita Sandra Jin, ¿qué me dice al respecto? Señor Carlos Rivera, ¿qué me dice? ¿Algo podría comentar? A ver, bueno, con respecto de mi punto de vista, yo he tenido la oportunidad de trabajar, o tengo la oportunidad de trabajar en una clínica en la que se intentó implementar un sistema de historia clínica digital para los médicos, ¿no? La brecha que se tuvo ahí era de que la mayoría de los médicos no tuvieron la oportunidad de interactuar con las nuevas tecnologías, en este caso el uso de la computadora y el conocimiento del software, ¿no? Entonces, hubo una brecha, sobre todo cognitiva, se podría decir, ¿no? Porque la falta de conocimiento en el uso de las tecnologías no le permitió poder, no se pudo terminar con la implementación del sistema, ¿no? Entonces, podría mencionar un caso algo similar como esto, ¿no? ¿Y cuál crees que fue el motivo que faltó para que esto no se dé? Ahora, por lo general, creo que las instituciones educativas ya están incluyendo dentro de las, se podría decir, de los sílabos de la educación, el curso de informática, ¿no? En el manejo, en este caso, del Word, Excel, cursos básicos, ¿no? Que es necesario en este caso para el uso. Incluso ya existe, ¿no? Existe cursos incluso gratuitos, ¿no? Para el uso de los aplicativos, ¿no? En ese entonces me imagino que no estuvo muy, se podría decir muy, no era muy accesible, digamos, ¿no? Tener esos cursos o esa capacitación. ¿Qué me dice el señor Edemir Vidal al respecto de su óptica? ¿Cree que hay brecha digital? Señor Gonzalo Vargas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo he estado comentando acerca de, yo he sido, he participado en lo que es el Estado, justamente, ¿Puede decir algo? de educación. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Yo he trabajado para el Ministerio ¿Podrías encender un poquito más tu volumen o acercarte un poquito más al micrófono? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí, ahorita es un poquito ¿Aló? mejor. Sí, Ya, ok. Bueno, yo he trabajado para el Ministerio de Educación y ahí se está implementando ahora con mayor fuerza, ¿no? Con ayuda de la empresa Cisco para capacitar tantos a los docentes, más que todos, una alfabetización digital, ¿no? Para que estos a su vez ayuden a los alumnos para que estos aprendan cursos de conexión y más que todo de emprendimiento digital, ¿no? O sea, que puedan emprender un negocio usando las nuevas tecnologías que existen, ¿no? Y aprovechando las nuevas laptops que se les está entregando, toda la infraestructura que se está usando en la educación actualmente. Esa es mi experiencia, ¿no? Veo que hay una inversión en todo eso, ¿no? Y también hay una empresa grande como Cisco que está apoyando más que todo, ¿no? En el uso de la tecnología. correcto. A ver, ¿qué nos dice el señor Johnny Yaya? Buenas noches. Yo también he tenido una experiencia. Me tocó trabajar por el lado de la frontera con Colombia, en la cuenca del río Putumayo,
allí las poblaciones ribereñas estaban prácticamente abandonadas en lo que es el aspecto tecnológico, ¿no? A decir verdad, en algún momento, pues, alguna, alguna computadora o laptop o un instrumento de repente digital, había mucho desconocimiento por parte de la población, inclusive de algunos, en lo que se refiere a educación, de algunos docentes que se encontraban en el área, ¿no? Como le voy a repetir, desconcertante para uno que viene de la ciudad y llega a esos lugares, ¿no? Y ver el abandono que hay por parte tanto del Estado como de las mismas personas en querer poder aprender o aprovechar toda esta tecnología que tenemos, ¿no? En la actualidad. Y dime, la comunicación que hay por esa zona es buena, digamos, en sus términos, o es que todavía hay dificultades para poder comunicarse. No, ahorita con decir que recién Telefónica o las empresas de telecomunicaciones han podido instalarse, porque antes lo hacían con un sistema eh, no satelital. Hay una empresa, Quizás, no recuerdo el nombre, que prácticamente tenía monopolio y se hacía por tarjetas y Gilat se Gilat, llama la es, empresa, es sí. tecnología VISAT, son Sí. israelíes. Ah, ya, sí, bueno, pero ahora ya, pues ahora sí, a la actualidad, he tenido la oportunidad de estar el año pasado por ahí, porque yo le hablo más o menos de hace del año 2012, eh, fue cuando pude estar cerca, frente a esta realidad, y bueno, al año pasado ya había un progreso, ¿no? Pero igual, la gran mayoría no tiene acceso a lo que es la información Y desde tu tecnológica. punto de vista, ¿cuál sería la solución? ¿Qué plantearías para que digamos, ese inconveniente o esa restricción se solucione? Comenzaríamos por la educación, ¿no? En los colegios, impartir a los discentes, a los alumnos, pues, ¿no? Herramientas tecnológicas. Creo que hay un plan por parte del colegio de poder implementar unas mini computadoras, enseñar a los niños, a los adolescentes, para que tengan un mejor conocimiento en cuanto a lo que es eh, toda esta tecnología y realizar también esa parte, ¿no? Porque básicamente las personas ahí se dedican a la agricultura, ¿no? Y a la pesca y a otro tipo de trabajo, un negocio, no lo hacen, ¿no? Lo digo, ellos no conocen de máquinas grandes. Donde estamos hablando de lo que es la robótica, ¿no? Eso. Para ellos de repente es algo que entrar a una empresa, a una fábrica y ver todos estos procesos es algo que de repente no, solo lo habrán visto por televisión o ni se lo imaginan, ¿no? Y como le vuelvo a Correcto, repetir, eso es, para mí, partiría de la educación en los colegios, ¿no? correcto. El señor Julio Soria, ¿algo quiere decir? ¿Quiere agregar algo? Sí, profesor. Bueno, lo que dice el compañero Johnny es cierto, pero como usted explicaba anteriormente, y creo que en este caso la copia es buena, es empezar como otros países poniendo pues primero la comunicación, poner primero todo el hardware necesario para poder enseñar y que lo que se enseña se pueda aplicar. El ejemplo que usted ponía era que primero interconectaron todos los pueblos con línea óptica, ¿no? Colocando así las bases para que después lo que se enseñe
se pueda aplicar y vean mejor lo que se puede hacer. De nada vale, a mi entender, colocar una computadora en un colegio para enseñarle el uso de la web o del internet si las líneas o la comunicación se cae a cada rato y en vez de tener una buena educación va a tener una educación a medias o mala o va a rechazar la tecnología, dado que ésta se cae o se interrumpe. Eh, entonces, para mí, primero debería implementar políticas, como usted hizo un ejemplo en otros países, es que los pueblos primero se comuniquen, ¿no? Eh, colocando pues estas líneas, línea óptica o cualquier otro medio de unir los pueblos mediante la tecnología y después viene la capacitación. Me parece que debería empezar por ahí, ¿no? Y en un segundo plano es hablar con todos los, en este caso el pueblo de las fronteras que trabaja con la tierra, trabaja con la minería, trabaja con los recursos naturales, cómo utilizando las redes pueden abrir mercados, pueden mejorar la tecnología, pueden conectarse o contactar profesionales que los ayuden a salir adelante o tener más conocimiento sobre el aspecto o el tema que ellos traten o trabajen, ¿no? Eh, como yo, en este caso, bueno, la copia es buena y deberíamos empezar primero a interconectar los pueblos de alguna manera, ya que tenemos un satélite que hace poco fue lanzado, deberíamos aprovechar eso para intercomunicar los pueblos, ¿no? Y de ahí el resto. Correcto. Creo que es preciso tu comentario. A ver, ¿quién nos dice la señorita Ann Salvatierra? ¿Quién nos dice? A ver, José, tienes la palabra. ¿Qué tal, profesor? Saluda José Portugués. ¿Me copia? Sí, te copio. ¿Qué tal? Mire, yo tengo familia en Cañete, por una buena, por la parte de Zúñiga, más arriba. Sí, Y correcto. entonces nosotros, los que vivimos acá en Lima, los más jóvenes, nos reunimos una vez y dijimos, bueno, ¿por qué no cada uno aporta un poco de lo que sabe y podemos apoyar en este pueblo, ¿no? En este caso, lo que yo sabía era computación, entonces me presenté hasta la municipalidad, ¿no? Para decirle que nos dé un espacio para poder dictar clases de computación. Pero lo que resulta es que a veces también las personas que viven por este pueblo, a veces no saben muy bien qué es lo que realmente se les va a enseñar, en qué sus hijos van a dedicar este tiempo. A veces prefieren que les ayude en la chacra y que no estén 1 hora, 2 horas en un lugar con gente desconocida, ¿no? Entonces, a veces también creo que la tecnología puede llegar, pero también en esta sociedad hay que enseñarles, ¿no? ¿Qué es lo que van a aprender? Porque si no, ellos se ponen un poco reacios y en vez de apoyar, ya empiezan a hablar que no, que con quién van a estar, que, que esto y lo otro. Entonces, eso también dificulta, ¿no? La intención es que uno tiene con buena voluntad ir a hacer algo, pero también tiene que, en todo caso, hablar con los padres de ese pueblo, ¿no? Y explicarles realmente qué es lo que van a aprender y para qué van a aprender. Eh, nosotros iniciamos bien, pero luego los padres casi como que se nos fueron un poco encima y tuvimos que abandonar este proyecto, ¿no? Esperamos que de repente, ante una nueva municipalidad, un nuevo cambio de gobierno, entonces podamos nuevamente presentar este proyecto y tener el apoyo necesario, porque estos equipos que se quedan ahí requieren también un mantenimiento, se llenan de polvo, ¿no? Hay que formatearlos, y como no hay un personal que esté haciendo ese soporte, pasa que también los equipos se van malogrando. Sí, correcto. Hay un aspecto de repente cultural en las personas todavía, ¿no? Para poder, digamos, ser agentes del cambio. Y eso de Correcto. repente
cultural y de valores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay un proyecto de poder interconectar todo el país a través de cables de fibra óptica? Ahí hay un riesgo, por ejemplo, tal como sucede con los cables de luz o de teléfono, que se lo llevan los amigos del ajeno, y que también esta nueva forma de conectar o estos nuevos cables pasarían lo mismo. Entonces, hay un tema social un poquito todavía delicado, que es la que tendríamos que trabajar en la parte de formación de las personas, y esto debe empezar desde la casa, ¿no? Y esto no se hace en 1 ni en 2 años. O sea, aquí hay un cambio cultural muy importante en la que todavía podemos trabajar, tenemos que trabajar. Eso es lo que de repente quiero comentar y agregar, ¿no? Señor José Portugués, todavía está levantando la mano, ¿quiere agregar algo más? No, eso era todo. Correcto. A ver, ¿qué nos dice? Correcto, Johnny, te escuchamos. Tiene la palabra, Johnny. Profesor, Sí, te escuchamos. bueno, este tema es muy interesante y disculpe que ocupe mucho tiempo. Mire, No te preocupes. nosotros hemos lanzado una propuesta porque en esta zona, en el cono norte, digamos, los dirigentes, vecinos, digamos, han analizado la problemática de qué es lo que aqueja a la sociedad, ¿no? En el aspecto educativo, en el aspecto de juventudes, aspecto local, aspecto de infraestructura, salud, medio ambiente y seguridad. Son ejes que maneja todas las municipalidades. ¿Ya? Y nosotros hemos lanzado la propuesta de que se debe establecer unidades formuladoras, no, líneas de base a nivel del cono norte, ¿no? ¿Por qué razón? Porque usualmente los vecinos saben el problema, pero no saben cómo fundamentarlo, ¿no? Y para eso no tienen, por ejemplo, indicadores, digamos, que puedan sustentar un pedido. Le voy a dar un ejemplo. Hace como 4 años, una organización vecinal estuvo pidiendo que se construyan veredas, más o menos un promedio de 1,5 kilómetros. Pero ellos han asistido a la municipalidad de su distrito y siempre lo han rechazado. ¿Por qué razón? Porque el vecino no contaba con ninguna línea de base. Como por ejemplo, ¿cuántos alumnos transita por esa calle? ¿Cuánto es la calidad de tránsito que hay en ese lado? ¿Cuántos vehículos? ¿Cuántas personas de la tercera edad? ¿Cuánta gente, niños, transita por ese lado? ¿No? También el aspecto de salud, porque si hay pistas, debe haber veredas para evitar accidentes, ¿no? Entonces esos, y también, por ejemplo, digamos, si es que esa troncal, esa pista principal, se conecta con los demás caseríos, pueblos que están alrededor, para hacer pues una optimización del recurso. Entonces esos parámetros no los tienen, ¿no? Y como no los tienen, no es sustentable su proyecto. Entonces nosotros al lanzar la propuesta de que se debe establecer líneas de base, ¿no? Tomamos otro aspecto, el aspecto, por ejemplo, de drogas. Nosotros teníamos que ver, digamos, hemos hecho varias reuniones con los dirigentes y hemos visto que las drogas se puede ver en 3 aspectos, 3 ejes fundamentales: prevención, tratamiento y control. Y en cada eje habría que ver políticas y planes de acción a nivel personal, familiar, comunitario, escolar y laboral, que lo hemos definido con algunas organizaciones dedicadas a este rubro. Pero toda información, acá tengo una lista de planes y proyectos que se deben hacer en cada distrito, ¿no? Pero todo esto se tiene que dar, digamos, con un mantenimiento de información estable, uniforme, que lo deben votar, por ejemplo, los hospitales, las policías, las comisarías, digamos, centros de emergencia mujer en caso de violencia, centros de salud en el caso de, digamos, enfermedades endémicas,
¿no? Entonces, esos indicadores debe manejar la población, debe enterarse para poder solucionar los problemas, tanto en contaminación, en desarrollo educativo, hacer planes, y ya que la ley digamos que ha dado en su momento Toledo, era de que la responsabilidad en el aspecto educativo lo tienen las organizaciones distritales, aunque sin presupuesto, pero de todas maneras son los líderes en eso. Y bueno, hay muchas cosas por hacer. Yo quisiera compartir información con todos para poder hacer eco y que esto no solamente se quede por este lado de Lima, ¿no? Sino que también pueda ser difundido por todo lo que puedan conocer, ¿no? Este tipo de información para que puedan aplicarlo, entender cómo funciona la sociedad y cómo plantear soluciones desde el punto de vista informático. Gracias. Correcto. Has puntualizado algunos aspectos importantes en los que justamente consideras que todos debemos ser de alguna manera agentes del cambio o parte del cambio en el ámbito de nuestra competencia, y creo que eso debe ser nuestra misión, ¿no? ¿Alguien más que quisiera opinar al respecto? Sandra Jean, por ejemplo, ¿qué opinaría? Es importante la participación de todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Te leemos. De todas maneras, por el chat puedes escribir algo. Voy a aprovechar para de repente comentarles una lámina, de la última de la noche, que justamente la gran desproporción que existe entre el volumen y que cada día más es creciente la información a la que tenemos acceso, y que de repente ante la escasa disponibilidad de conocimiento expone a las organizaciones y a las personas a un mayor riesgo de caer en esta brecha cognitiva. A veces tenemos un mar de información, pero a veces no tenemos la capacidad para poder, digamos, aprovecharla, procesarla y esta a la vez generar el conocimiento. Y que a fin de evitar esta brecha cognitiva, es el rol de las organizaciones, y que si pretenden sobrevivir en esta sociedad del conocimiento, deben generar o incrementar su capital intelectual, es decir, diseñando políticas, implementando nuevas estrategias de generación del conocimiento. ¿De qué forma? Es transformando o dando los elementos necesarios para que las personas puedan transformar esta información a la cual tienen acceso para poder generar conocimiento. Y este conocimiento a la vez se convierta en un bien tangible, porque no basta en conocer algo si es que esto no lo plasmo en algún beneficio para la comunidad, para la sociedad. Y por lo tanto, hay una responsabilidad de todas las organizaciones en la que corresponde implementar política que estimule en el aspecto de los conocimientos o de los conceptos, en los procedimientos, y generar, digamos, estímulos que generen actitudes en las personas para poder, digamos, aprovechar esta información y que este conocimiento se convierta en un bien tangible. Entonces, ahí hay un rol que de repente todavía está pendiente en estas organizaciones, en la cual formamos parte,
pero de alguna manera tenemos que ser también un agente que permita implementar estas estrategias, ¿no? Que no basta que la sociedad esté interconectada, si es que de repente la capacidad de la gente no le permite evaluar o aplicar esta información. ¿Sí? Ahí hay otro tema que todavía estamos pendientes de ejecutarlo, ¿no? Todos sí tenemos acceso a la información, pero eso no basta. Estas herramientas, esta tecnología nos permite accesar a todo tipo de información, pero nos llenamos de información, pero a veces no sabemos discriminar lo que sí efectivamente nos va a servir. Entonces ahí también falta el rol de las organizaciones, ya sea privadas o públicas, en poder dar estas capacitaciones o las capacidades para las personas que componen esta organización. Y con esto estoy concluyendo la clase de hoy día. No sé si alguien más quisiera agregar algo, tema que de repente debemos discutirlo, compartirlo. Hay tópicos o aspectos que a veces desconocemos y pensamos que de repente Lima es el Perú, cuando vamos a lugares que son alejados, la verdad que es otro mundo, ¿no? O sea, hay zonas que todavía la tecnología está inaccesible. Entonces yo no entiendo cómo en un pleno siglo XXI todavía hay comunidades en las que viven todavía de una forma muy tradicional. Y eso, lógicamente, que origina, además de la brecha de información, la brecha cognitiva, que eso es lo más importante, ¿no? Y eso se va acrecentando conforme se vaya descubriendo nuevos avances, pero que nunca va a llegar todavía por esos lugares. Entonces todavía encontramos comunidades en las que está más orientado al quehacer diario del campo, ya sea en la agricultura, en la ganadería, pero que la forma de comunicarse no es la que nosotros tenemos acá en la capital o en las principales ciudades. Entonces ahí todavía hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo adicional, agregar. Señor Raúl Ulloa, ¿algo podría agregar o comentar algo? A ver, voy a leer tu escrito. Víctor Alberto Soto Gutiérrez. Tenía, a ver. Sí, sí lo he leído. El problema es que estaba en... Básicamente la falta de continuidad en las políticas es una característica de nuestro país, ¿no? Lamentablemente, no tan solo en el Poder Judicial, sino que también se da en los gobiernos regionales o locales, ¿no? Que a veces hay avances importantes que se logran una gestión, pero ante un cambio de gobierno comienzan a deshacer lo que se avanzó y comienzan de cero. Es una característica lamentablemente negativa que nosotros, de la cual somos parte o víctimas, ¿no? Porque eso lo vemos a nivel del país. Lamentablemente no hay una política, o no hay una política, digamos, nacional que sea
respetada por quienes gobiernan, independientemente de quién es el partido o el grupo político que entra a gobernar, ¿no? Y de hecho en el Poder Judicial todavía se conserva esa, podría decir esa casta, ¿no? O sea, a veces se consideran de repente a los magistrados como casi un ser superior a todo lo demás. Y eso sí lo he podido percibir. Es complicado, es complicado. Bien, bueno, no sé si hay algo que agregar, si no estaríamos dando por terminada la sesión de hoy día. No sé si me dejo escuchar. Correcto. Entonces, estamos dando por terminado la sesión de hoy día. Que tengan ustedes muy buenas noches y que tengan